Dios le servimos, hermanos, le alabamos. Ese es un privilegio que el Señor nos haya dado esa gracia y se haya fijado en nosotros. Amén. Que se haya fijado en usted, en mí, para glorificar su nombre, para extender su reino. Y le damos gracias a Dios por la iglesia, hermanos, porque a pesar de los climas, a pesar de las circunstancias, pues estamos aquí, hermanos, pudiendo estar en otro lado. Nuestro Dios nos ha traído hasta este lugar. Y es con un propósito, hermanos, que es hablarnos a través de su palabra, que nosotros también recibamos, como en la mañana, hermanos, ese alimento sólido y ese aliento en nuestras vidas de parte de Dios, hermanos, para seguir adelante. Quiero invitarle, hermanos, ¿trajo su palabra, hermano? Yo sé que algunos dicen, yo la traigo en el celular, la traigo en la tablet. Yo siempre digo a mi hijo, nada va a suplir estas hojitas. Nada va a suplir estas pastas viejas a lo mejor. Espero que esté vieja nuestra Biblia de tanto que la hojeamos, amén. Que nos acabemos, que digan, ya me acabé esta Biblia, voy a comprar una nueva porque esta ya dio de sí. En el libro de Hebreos, hermanos, vamos a leer unos versículos. Si alguno no trae Biblia, pues se proyecta en las pantallas, hermanos. En el capítulo 2 de Hebreos, en el versículo 14, vamos a leer unos versículos, después oramos por esta palabra, hermanos, y que el Señor sea glorificado. Hebreos 2:14, si lo encuentra, le invito a que se ponga de pie en reverencia a la palabra del Señor y después oramos. Vamos a leer del 14 al 18 y después vamos a leer el 4:15, amén. Dice así la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ustedes leen el 15, por favor. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Ustedes? Dice el 18, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Todos leemos el 4:15 juntos, por favor. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bendito Padre, estamos delante de tu presencia nuevamente, Señor, después de haberte alabado, después de haberte adorado, Señor, queremos escuchar tu dulce voz. Permite, Señor, que seamos oidores y hacedores de esta palabra, Padre Celestial. Que quede esta palabra grabada en la tabla de nuestro corazón. Que sea una palabra que dé fruto en nuestras vidas, Padre Celestial. Porque así es tu palabra. Tú dices que no vuelve vacía, sino que antes cumple el propósito para el cual tú la enviaste. Te rogamos en esta noche, Señor, que tú reprendas al enemigo, Señor. Que lo sujetes, Señor, y lo pongas debajo de nuestros pies. Que reprendas toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús, Padre, y que nuestras vidas, Señor, estén atentas, nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros oídos estén atentos a tu palabra, Padre. Que si alguno viene desanimado, tú lo levantes con poder, Padre, que tu Espíritu Santo le infunde ese aliento para seguir adelante. Que si alguno está enfermo, Padre, tú hagas esa obra maravillosa en nuestros cuerpos, Señor, obrando a través de nuestra fe, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, que tú bendigas a toda tu iglesia, Padre, en esta tarde. Que derrames tu poder, Señor, en nuestros corazones, bendito Dios. Que uses mi vida para alabanza de tu gloria, Señor. Que quites toda palabra que no edifica. Que quites toda palabra humana, todo pensamiento humano, Señor. Que solamente se exponga tu palabra, Señor, para glorificarte, para edificar a tu pueblo, Señor. Háblame primeramente a mí, Señor, después a mis hermanos, porque yo soy quien más te necesita, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Ocupe su lugar, mi hermano. Acabamos de leer, hermanos, estos versículos en el libro de Hebreos y yo quisiera que
Bueno, nosotros en el trabajo secular pues dejamos siempre tarea, hermanos. Yo quisiera que usted se llevara hoy una tarea. ¿Para qué, hermano? Para enriquecer todo esto que vamos a exponer. ¿Y por qué es interesante, hermanos, estudiar la palabra de Dios? Pero todo el libro, el capítulo 1 y el capítulo 2 de Hebreos nos hablan de la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que por razones de tiempo no lo vamos a leer todo, hermanos, pero ojalá que usted lo pueda hacer en su casa en el transcurso de la semana, porque es algo precioso, hermano, como toda la palabra. Y nosotros acabamos de leer esta parte donde dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. No estamos hablando de que nosotros comemos sangre, como nos decían el jueves, ¿verdad? Se refiere al cuerpo físico, hermanos, esta frase donde dice carne y sangre. Y se está refiriendo a la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, amén. Y dice, Él también participó de lo mismo. Por amor a usted y a mí, el Señor Jesucristo se hizo hombre. Y dice que lo hizo, ¿para qué, hermano? Para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y esto es a nuestro enemigo, hermanos, porque nosotros sabemos que nosotros tenemos luchas constantes en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar. Y esto es bien importante, hermanos, porque mucha gente en las épocas que pasaron, el fin de año, se hace objetivos y se plantea los famosos, las famosas metas de Año Nuevo, los propósitos de Año Nuevo, pero muchas de esas personas inician, por ejemplo, el gimnasio. Los gimnasios ahorita están llenos. Pero en febrero, en marzo, si alguien se ríe es porque a lo mejor ya se inscribió, ¿verdad, hermano? No lo digo por nadie, hermanos, pero es una realidad. Muchos queremos bajar de peso y empezamos, pero ¿sabe una cosa? Cuando nuestros propósitos no están fundamentados en el Señor, hermano, es bien complicado que los llevemos a cabo. Pero la palabra de Dios hoy nos quiere animar, hermanos, a que nos centremos en esta lectura, hermanos, porque estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener para nuestra vida diaria. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesús vino a revolucionar con todo lo que Él hizo, hermanos, con los milagros que nos predicaban en la mañana, con esa enseñanza que hizo capacitando a 12 hombres comunes y corrientes, y con tantas cosas que Él hizo en el nombre del Padre. Amados hermanos, nosotros tenemos ese ejemplo maravilloso para seguir adelante, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros éramos esclavos del pecado, servíamos al pecado. Pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice el 16, que Él no vino a socorrer a los ángeles, Él vino a socorrer a la descendencia de Abraham, a todos nosotros que somos su pueblo, amados hermanos. Y dice, por lo cual debía ser, diga, en todo semejante. Dígalo conmigo, hermano. En todo semejante. Mucha gente dice, no, pues es que Él era el Hijo de Dios. Pero no estamos hablando de que era alguien con superpoderes, hermanos. Él tenía la presencia de Dios. Pero dice este versículo que en todo era semejante a sus hermanos, a nosotros. ¿Para qué, hermano? Dice, para venir a ser, dígalo conmigo, misericordioso y fiel. Otra vez, hermano. Misericordioso y fiel. ¿Cuántos dicen amén? Dice, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Dice, pues cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y nos vamos a centrar, hermanos, en esta tarde. Yo he nombrado a este compartimento, hermanos, la batalla diaria del creyente. Y si vamos, hermanos, al capítulo 4 de Mateo, vamos a desarrollar este tema, hermanos, con la ayuda del Señor. Capítulo 4 de Mateo. Vamos a leer antecitos, hermano, para entender este contexto. Fíjese, viene desde el versículo 13 del capítulo 3.
nos habla del bautismo del Señor Jesús. Amén. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, ¿qué le decía? Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene ¿qué, hermano? Que cumplamos toda justicia. El Señor Jesucristo vino a cumplir la ley, amén. Dice, entonces le dejó. Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, léalo conmigo, hermano, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Para aquellos que niegan que existe la Trinidad, aquí está la Trinidad actuando, hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero estos versículos, hermanos, nos dan la pauta para lo que vamos a hablar hoy, hermanos. Vamos a hablar acerca de la tentación. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser probado y tentado, el Señor, a través de esas circunstancias, hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque Él tenía un propósito, al igual que usted y que yo, hermanos. Y la tentación es algo cotidiano, hermanos, que nosotros tenemos que enfrentar. Si bien estos versículos que vamos a leer en el 4:1 hablan de una tentación, hermanos, en un cierto periodo de tiempo, en un momento determinado. Pero no quiere decir que haya sido la única vez que el Señor fue tentado. Usted se acuerda, por ejemplo, cuando Pedro le dijo, no es necesario que vayas a la cruz. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque él estaba discerniendo qué tipo de tentaciones, qué tipo de palabras y el contexto en el cual se le decían las palabras. Amén. Pero vamos a leer el 4:1, hermanos. Dice, entonces Jesús fue llevado, ¿por quién, hermano? Por el Espíritu al desierto. ¿Para qué, hermano? Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, ¿cuántos días? 40. Y 40 noches, o sea, fue un ayuno completo, hermano, ininterrumpido, desde el día 1 hasta el día 40, el Señor Jesús ayunó, amén. Y dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué pasó, hermano? Tuvo hambre. Pero es bien importante, hermanos, que nosotros cuando leemos la palabra de Dios, no lo hagamos superficialmente. Yo sé que muchas veces no lo hacemos así, pero otras veces sí. Cuando decimos, el Señor Jesús ayunó 40 días, sí, 40 días, se oye bonito. Pero aquellos, hermanos, que hemos pasado un periodo en el cual tal vez por los medios espirituales nos ponemos y nos sometemos a ayuno, hermanos, ¿qué tal nos va en el ayuno, hermanos? Es bien complicado. Todo nos ofrecen, todo se nos antoja, porque nuestro cuerpo es así, hermanos. Nuestro cuerpo necesita, y muchos nos guiamos por la vista. No se diga aquellos que son visuales, hermano, ven un comercial de una pizza y están así. Hermano, pues no veamos eso, estamos ayunando, mejor hay que mirar para otro lado. Pero nuestro cuerpo es así de natural, hermanos, nos da hambre, nos da sueño. Y leíamos en Hebreos que nuestro Señor Jesucristo fue semejante a nosotros en esas circunstancias. El Señor Jesús se cansaba. El Señor Jesús le dolía alguna parte de su cuerpo alguna vez. Alguna vez me imagino que de niño se cayó, creció como nosotros, hermanos. Pero dice la Biblia que sin pecado. Amén. ¿Cuántos creen esa palabra, hermano? Que nuestro Señor vivió sin pecado. Y sabe una cosa, hermano, cuando dice que ayunó 40 días y 40 noches es una prueba bien difícil para el cuerpo, hermano. Y máxime porque el Señor Jesús dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Nosotros cuando ayunamos, pues estamos en nuestras actividades cotidianas, trabajamos, estamos en la casa, vamos, venimos, pero el Señor Jesús se apartó. Fue un periodo de preparación en el cual el Espíritu Santo lo llevó, todo con un propósito, amados hermanos, y dice que después de haber ayunado tuvo hambre.
Imagínense si pasamos un día sin comer y nos da hambre, hermanos. ¿Qué pasaría si pasamos 40 días sin comer? Los médicos dicen que no es posible ayunar 40 días y que es un riesgo para la salud. Otros dicen que el cuerpo tiene reservas que puede y que utiliza. Humanamente para un médico es imposible que esto suceda, que alguien sobreviva. Tiene pocas probabilidades de sobrevivir por un ayuno tan prolongado. Pero, amados hermanos, cuando lo hacemos en el Señor, nos decían en la mañana, si puedes creer. Al que cree todo lo es posible. Entonces dice el 3, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿qué le dijo, hermano? Fíjese bien, vamos a desarrollar en esta noche, hermanos, el primer punto, donde vamos a encontrar que la tentación, hermanos, abarca 3 aspectos de nuestra vida. Y digo nuestra vida porque aquellos que somos creyentes, hermano, vivimos a diario una tentaciones, pruebas. Unas difíciles, unas fáciles, unas bien complicadas, hermano, pero es un hecho que las vivimos. Y fíjese, el primer aspecto en donde se manifiesta en nuestra vida las tentaciones, el primer aspecto es el material, el segundo aspecto es el moral y el tercer aspecto es el espiritual. Vamos a ver el primero, hermanos. El enemigo le dice al Señor Jesús, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué estaba haciendo el enemigo? Lo estaba probando. Y si usted se fija, esa parte donde dice, di que estas piedras, pareciera que le está dando una orden, le está diciendo, dilo. Dilo. Si puedes, hazlo. Ahora yo le pregunto una cosa, ¿nuestro Señor Jesús podía hacerlo o no podía hacerlo? Él tenía el poder de Dios en su vida, hermanos. Había terminado un ayuno que le estaba dando autoridad. Había sido bautizado por Juan el Bautista. El Espíritu Santo había confirmado que Él era el Hijo de Dios. Y el Padre acababa de decir, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco yo. Amén. Entonces el objetivo del enemigo era que Jesús atendiera primero su necesidad física de hambre. Y ese es el aspecto material, hermanos. Muchas veces nosotros, cuando viene una tentación, el objetivo de nuestro enemigo es que nos distraigamos con lo material. Que veamos más mi necesidad material que mi necesidad espiritual de buscar al Señor. Y en eso muchos nos tropezamos, hermano, porque a veces decimos, ay, me salió tiempo extra. Gloria a Dios, Dios me quiere bendecir. Pero tenemos que entender también, hermanos, cuando el enemigo o cuando hay pruebas que vienen a nuestra vida, que tenemos que entender que primero está mi alma. Primero está atender a mi Señor. Primero está atender a las cosas que no perecen, hermanos, que son invisibles. Y yo no estoy diciendo con eso que no trabajemos, pero muchas veces no distinguimos, hermano, cuando viene algo que nos quiere distraer de la presencia de Dios. Algo que nos quiere, que nosotros decimos, bueno, pues sí lo puedo hacer. El Señor Jesús fácil pudiera haber convertido no solamente esas piedras, todo el desierto en lo que Él quisiera. Él es el Hijo de Dios. Pero el principal objetivo en ese aspecto material era que Él se descuidara, hermanos, que Él se desviara hacia su necesidad. Pero nuestro Señor Jesucristo ya había sido capacitado por el Señor. Él ya tenía la presencia de Dios y Él sabía cuál era su objetivo. Él sabía que sobre Él estaba recayendo, hermanos, esa responsabilidad de reconciliar al Padre con el mundo. Él sabía, hermanos, que Él estaba en los planes de Dios como el segundo Adán para enderezar lo que el primer Adán había hecho mal. El hombre en Génesis, hermanos, todos recordamos y conocemos la historia, el hombre sucumbió ante la tentación. El hombre cayó por causa de la serpiente, fue engañado a través de la mujer. Pero nuestro Señor Jesucristo tenía en su mente y en su corazón ese objetivo. Y gracias a Dios, hermanos, porque nuestro Señor Jesús nos vino a reconciliar con el Padre.
Y gracias a eso, hoy miles de millones de cristianos se reúnen en las iglesias. Y cada culto que nosotros hacemos es para celebrar su poder, para celebrar su victoria, para celebrar que Él venció y que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Vamos adelante, hermano. El segundo aspecto que abarca la tentación es el aspecto moral. Fíjese bien ahí en el... seguimos leyendo el 4, donde le dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Esto es bien importante, hermanos, porque el Señor Jesucristo estaba usando la palabra. Y vamos adelante, al aspecto moral. En el versículo 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Esta palabra donde dice que el diablo le llevó, no quiere decir que el diablo tenía autoridad o poder sobre el Señor Jesucristo, sino que Jesús sabía que tenía que enfrentar esa situación y que Él estaba en la voluntad del Padre y que Él iba a vencer. Amén. No quiere decir que el diablo lo forzó o lo llevó, no, hermanos, no es así, pero dice la palabra que el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Si nosotros nos decimos, a ver, hermano Sionel, súbase al techo de la iglesia, al menos no soy tan miedoso a las alturas, pero yo creo que sí me hubiera dado miedo a mí como humano, hermanos. Yo creo que al Señor Jesús también le impactó esa situación de estar ahí. Y que el enemigo le dice, ¿qué le dice, hermano? Y él le dijo, si eres hijo de Dios, nuevamente le estaba diciendo, si tú eres el hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, fíjese qué sutil es el diablo, usa la palabra. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Estaba recitando el Salmo 91. Pero el Señor Jesucristo en el 7 le dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En el aspecto moral, hermanos, si vamos a suponer que esa situación hubiera ocurrido. El Señor Jesús hubiera adquirido fama y hubiera adquirido también en su vida personal, hermanos, prestigio. Y todos en la mañana escuchamos, hermano, que el Señor tenía ese poder y ese prestigio, pero venía de parte de Dios. Lo que el enemigo le estaba proponiendo era que Él le iba a dar ese prestigio. Le estaba diciendo, si lo haces vas a ser famoso. Si lo haces te van a reconocer como el Hijo de Dios. Pero nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que discernir este aspecto moral. Cuando viene una tentación a nuestras vidas, hermanos, tenemos que saber que yo no fui creado para ser famoso, yo no fui creado para tener fama, para tener prestigio. Que si alguna buena obra yo voy a hacer, se la voy a ofrendar al Señor. Le voy a decir, Señor, para ti la gloria y para ti la honra. Y muchos, hermanos, tristemente, muchos cantantes cristianos, muchos que se dicen ser predicadores, caen en esa situación. Y nos deslumbra la fama, nos deslumbra el reflector, nos gusta que nos aplaudan, nos gusta que nos vean. Y muchas veces cuando vienen tentaciones, cuando vienen esas situaciones, hermano, también tropezamos con esas cosas. Pero es necesario que en esta noche, hermano, le digamos al Señor, ayúdanos, ten misericordia. Para que podamos estar apercibidos de estas situaciones, porque la tentación abarca estas cosas, hermano. Nuestra mente también es bombardeada. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Le contestó nuevamente, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y más adelante, hermano, seguimos. Le dice en el 8, el aspecto espiritual. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré. ¿Sí qué? No solamente quería que lo adorara, él quería que Jesús se postrara delante de él. Pero el diablo está vencido, hermanos, porque Jesús lo venció
Lo leímos en Hebreos. Él lo derrotó, hermanos. El diablo está derrotado en el nombre de Jesús. Él estaba proponiendo, hermanos, todo lo que le estaba mostrando, los reinos, el poder, todo el poder terrenal. Le estaba proponiendo en eso un trato más fácil al Señor Jesús. El Señor Jesús sabía que tenía que morir en una cruz, hermanos. Y humanamente esto que le estaban proponiendo resultaba atractivo. Finalmente Él iba a ser el Señor de las cosas, hermanos. Pero no por estos medios. Él tenía que triunfar en la cruz del Calvario y entonces iba a recibir ese nombre que es sobre todo nombre, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero estos aspectos, hermanos, el aspecto espiritual, muchas veces a nosotros nos llega en una tentación. Muchas veces nuestro enemigo quiere que sigamos lo más fácil, que cambiemos, hermano, el plan de Dios para nuestras vidas, y no es así. Tenemos que estar apercibidos también. Él estaba proponiendo un trato: tú me das adoración y yo te doy poder. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que aprender de toda esta escritura, porque el Señor quiere que crezcamos, que venzamos, que seamos más que vencedores en el nombre de Jesús. Entonces ahí están esos tres aspectos, hermano. ¿Qué termina diciendo el Señor Jesús? En el 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria a Dios. Dice entonces el 11: y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Vamos al segundo punto, hermano. Muchas veces nosotros, al menos yo me lo he cuestionado, y muchos incrédulos utilizan esa parte de cuestionar por qué la existencia del enemigo. Usted se habrá dado cuenta, cuando usted platica con alguien, dice: bueno, y si tu Dios es amor, ¿por qué entonces está el mal? ¿Se lo han dicho? ¿Lo hemos escuchado, hermanos? Si tu Dios es amor, si tú dices que tu Dios es amor, ¿por qué? Y salen una sarta de preguntas fuera de lugar, impulsadas por el mismo enemigo o por la incredulidad de la gente. Pero el segundo punto, hermano, es que Jesús no discutió con el enemigo. Jesús tenía argumentos y Él sabía la palabra. Nos decían en la mañana en la predicación, a los 12 años, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesús? ¿Qué estaba haciendo, hermano? Estaba platicando de la ley con los eruditos. Un niño de 12 años, hermano, platicando, haciendo preguntas, contestando acerca de todas esas cosas, hermano, hablaba de la preparación que él tenía. Y nosotros como hijos de Dios, hermano, no tenemos por qué darle explicaciones al diablo. Nosotros tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús. Usar la palabra. Fíjese bien, nuestro Señor Jesús simplemente le dijo: escrito está. ¿Sabe una cosa, hermano? No hay ningún argumento que pueda derribar lo que escrito está, hermanos. Si usted habla con un ateo, el ateo le va a decir muchas cosas. Pero si usted le dice: mira, aquí está escrito lo que yo te estoy diciendo, y no lo digo yo, esta palabra ha sido inspirada por Dios. Y muchos de esos ateos muchas veces se enojan, se molestan cuando hay un debate, cuando hay un ir y venir de preguntas, hermanos, porque no tienen argumentos que puedan derribar esta palabra. Pero es necesario que nosotros, al usar la palabra, hermanos, estemos capacitados, estemos apercibidos, sepamos dónde están los versículos que vamos a recitar. Yo le decía a mi esposa, y yo meditaba, el Señor Jesús no tenía una Biblia como esta. ¿Cómo era la Biblia en el tiempo del Señor? ¿Cómo era la palabra? Eran pergaminos. ¿Y en dónde estaban esos pergaminos, hermanos? En las sinagogas, en el templo. Entonces, ¿de dónde Jesús sabía la palabra? Bueno, ahí viene una tarea para los que somos padres, hermanos. ¿Cuántos tienen hijos? Es necesario, hermano, que nosotros le enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios. Los niños ahorita están tomando una clase
Y sabe una cosa, hermano, los pedagogos dicen que cuando un niño de los 0 años a los 7 años recibe una enseñanza, una disciplina, algo que constantemente se le está repitiendo a los niños, esa enseñanza, ese conocimiento, esa disciplina jamás se le va a olvidar al niño. Y lo dice Proverbios 22:6. Y se cumple la palabra. ¿Cuántos de nosotros crecimos? Yo crecí en escuela dominical. Pero ¿sabe una cosa? Cuando yo quería hacer algo malo, venía la palabra a mi mente. Y yo no podía pecar a gusto, hermano. Y gracias a Dios por ello. Porque era el Espíritu Santo el que estaba ahí. La palabra misma dando fruto. A mí mismo me estaba dando testimonio el Espíritu Santo de lo que yo tenía que hacer. Y ¿sabe una cosa, hermano? Nosotros tenemos que cumplir esta parte de enseñarle a nuestros hijos, así como el Señor Jesús fue enseñado. Yo seguramente pienso que sus padres le enseñaron la palabra de Dios. Que él cada vez que iba al templo también buscaba la forma de saber de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque él lo dijo alguna vez, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Cuántos tenemos esa necesidad de los negocios del Señor, hermano? Y si no la sentimos, pedirle al Señor, Señor, dame esa necesidad de sentir esas ganas de estar en tu presencia, de ocuparme de predicar tu palabra, de visitar a mi hermano, de tenderle la mano al necesitado, de hacer el bien primero con los de casa y luego con los de afuera. Pero es necesario que atendamos los negocios del Señor, amén. Fíjese bien, el poder de Satanás, hermanos, es temporal. Vamos a 2 de Corintios 4:4. ¿Por qué Satanás le ofrecía los reinos de la tierra al Señor? Fíjese bien. Dice 2 de Corintios 4:4, ya estamos ahí. Dice, en los cuales el Dios, con D minúscula, ¿a quién se refiere, hermanos? Al enemigo, al diablo, al que se opone. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó, ese es su trabajo. ¿El entendimiento de quiénes? De los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. La gloria es del Señor Jesucristo, de nadie más. Amén. El cual es, ¿qué, hermano? La imagen de Dios. Se está refiriendo primero al Dios de este siglo. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Cegar la mente, cegar el entendimiento, cegar el corazón. ¿Para qué? Para que la gente dice que para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero gracias sean dadas al Señor que un día nosotros, el Señor nos tocó y fuimos tocados por esa luz. Y resplandeció en nosotros para darnos vida, hermanos. Pero se da cuenta, el Dios de este siglo nos está hablando de esta época, de este tiempo. Tiene un poder, pero está limitado. Y ese poder se lo ofrecía al Señor Jesús. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Y esa es la explicación de por qué suceden a veces muchas cosas. Cuando alguien nos pregunte, oye, ¿por qué tu Dios permite las guerras? ¿Por qué tu Dios permite estas cosas? Porque también hay un Dios con D minúscula que se opone y que hace su obra. Y muchas muertes son justificadas por el trabajo, el poder de Satanás muchas veces en las vidas. Él roba esas vidas, él está acechando, dice la Biblia que él está como león rugiente buscando a quien devorar. Y oremos, hermanos, para que nosotros como hijos de Dios estemos apercibidos, estemos preparados como lo estaba nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga una tentación, discernir, pedirle el discernimiento al Señor. Estar preparados, amén. Vamos adelante, hermanos, para que el tiempo no nos gane. Ahí en Efesios 6:12, hermanos. ¿Tenemos personas que nos visitan, hermanos? No me fijé. Bienvenidos a la casa de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Aquí glorificamos y bendecimos al único Dios. Amén. Estamos en Efesios 6:12. Fíjese bien. Dice, perdón, hermanos, andaba yo en otro libro. Efesios 6:12. Dice, léalo conmigo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, otra vez dice, de este siglo. O sea que terminando este tiempo, hermanos, su poder termina. Dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y nos recomienda algo en el 13, por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Entonces, yo le pregunto a la iglesia, ¿el diablo tiene poder? Sí, pero está limitado. ¿El diablo tiene poder? Sí, pero está derrotado en el nombre de Jesús. Y es necesario que la iglesia le arrebate ese poder y le diga, ¿sabes qué? Sobre mí no tienes autoridad. Vete en el nombre de Jesús. Cuando venga una tentación a nuestras vidas, ejercer la palabra de Dios. Pero es necesario que para eso, hermanos, tengamos la palabra en nuestro corazón. Sepamos, estemos instruidos en la palabra. No que nos pase que cuando viene un endemoniado, a ver, espérame, porque no sé cómo lo voy a... No, hermanos, tenemos que traer la palabra en nuestro corazón y recitarla. Aprendernos estos textos de poder y soltarlos como bombas en el nombre de Jesús. Cuando usted recita la palabra, el diablo se retuerce, el demonio se retuerce. Y no solamente eso, sale en el nombre de Jesús, hermanos. Usted sabe, hermano, sé que algunos debieron haber escuchado una anécdota de un predicador, esto fue real. Este predicador dice que iba, le tocaba compartir la palabra. Iba en su vehículo y dice que yendo por el camino se encontró o vio a lo lejos a una mujer pues muy guapa, bien arreglada y traía una minifalda. Y dice que para su sorpresa pues la mujer estaba pidiendo aventón, pidiendo ride. Y este hermano narra que a él se le hizo fácil. Primero dice que visualmente la mujer era hermosa. Y él dijo, pues la voy a llevar. La subió a su auto. Y él comparte, hermanos, esta parte, esa experiencia que él tuvo y dice, yo iba viéndole la pierna a esa mujer. Porque así es el enemigo de sutil. El enemigo sabe, hermanos, por dónde llegar. ¿Sí o no? Nos compartió el hermano Pedro en diciembre. Al que tiene esa debilidad, le llega la copita y le dicen, ándale, no tiene nada, tiene bien poquito, pruébale. ¿Se acuerdan de esa predicación de nuestro hermano Pedrito? Y nos decía, ¿cuántas vidas se van a perder en estas épocas por cuestiones de esos ofrecimientos? Y no nada más es la bebida, hermanos. Este hermano compartía que a él se le presentó esta situación. Él iba a predicar la palabra y le sucedió esta situación. Dice que la subió y que iban platicando en el camino. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Dice que él iba maquinando en su mente el pecado. Porque así es nuestra mente, hermanos. La tentación viene y nos llega por nuestro lado flaco. Pero ¿sabe una cosa? Dice el apóstol que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Porque el Señor se manifiesta en esa debilidad y entonces en el poder del Señor podemos vencer. ¿Sabe qué sucedió en ese trayecto? Dice, él no iba orando, no iba recitando ningún salmo, no iba reprendiendo nada, hermanos. Su mente le estaba jugando esa situación. Y dice que transcurridos unos kilómetros se le ponchó una llanta a su vehículo. Entonces el hermano, pues como ya iba tarde y tenía que llegar a compartir la palabra, él se bajó y le dijo a esa mujer, ¿sabes qué? Espérame, voy a cambiar la llanta. Pero dice que cuando él terminó de cambiar la llanta, pudo ver que la mujer que venía con él ya se había bajado de su auto y ya había pedido ride con otro hombre. Y dice que él, dijo, pues cayó en su mente y él reflexionó y dijo,
el Señor me libró de esta situación. Y sabe una cosa, el Señor le reveló a este hombre de Dios que esa mujer había hecho caer al otro conductor con el que se fue en pecado. ¿Qué le estoy queriendo decir, hermanos? Nosotros tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que ejercer las armas. Y este es el último punto con el que quiero acabar. Las armas de Cristo son las mismas armas que tiene el creyente hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos la palabra de Dios. Lucas 4.1, ya no, si quiere lo leemos rápidamente. Lucas 4.1 dice, también nos narra esta parte de la tentación del Señor, pero fíjese cómo lo narra aquí este apóstol del Señor Jesús. Dice, Jesús, ¿qué estaba, hermano? Lleno del Espíritu Santo. Una de las armas que nosotros tenemos, hermano, y es algo precioso y algo poderoso, es la llenura del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de la oración, a través de buscar el rostro del Señor de continuo, hermanos. Es nuestro alimento. Tenemos que decirle al Señor, lléname de tu presencia, que tu Espíritu Santo rebose en mí, que Él me inunde, que esa presencia vaya conmigo a donde quiera que yo voy. No estamos solos, hermano. Cuando viene una tentación, el Espíritu Santo está con nosotros. La segunda arma, hermanos, ahí en Lucas 4, hermanos, nosotros vemos, y lo leímos hace un rato, en el 4.4 le dice, en la segunda parte, escrito está. En el versículo 8 le dice, vete de mí, Satanás, ¿por qué? Escrito está, segunda vez. Y en el 4.10 de ahí de Lucas le dice, porque escrito está. El diablo le dijo también lo que estaba escrito. Pero el Señor le dice en el 12, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. El Señor Jesús conocía la palabra, la traía en su mente y en su corazón. Y yo quiero invitar a la iglesia, hermano, que en este año, hermanos, nos capacitemos aún más en el conocimiento de la palabra. Hay muchos devocionales que usted puede leer y meditar en la palabra de Dios. Tenemos que reunirnos con nuestra familia a leer la palabra de Dios, compartirles a nuestros hijos la palabra de Dios, instruirlos y decirles, mira lo que dice la palabra. También, hermanos, en internet hay cosas para aprender. Hay muy buenos estudios, incluso yo a mi hijo le enseñé hace poquito unas trivias bíblicas bien interesantes, hermano. Y él nos puede dar testimonio si aprendió o no aprendió. ¿Aprendiste, Benja? ¿Aprendió? Algunas cosas no las sabíamos, ni yo, hermano, porque a veces las preguntas son así. Pero es necesario, hermano, que nos motivemos unos a otros. Decirle a mi esposa, en este año vamos a leer más. En este año nos vamos a capacitar más. Nos vamos a enamorar más del Señor. Porque estamos viviendo tiempos difíciles, hermano, y la iglesia ha sido llamada a ser una iglesia victoriosa. En este año, ¿a cuánta gente le voy a hablar del Señor? ¿Cuántas almas voy a ganar para Cristo en mi trabajo, con mi vecino? Es necesario, hermano, que usemos la palabra. La tercera arma, hermano, en Marcos 9:29, rápidamente vamos a esa parte, hermanos. Marcos 9:29 dice, ya lo conocemos este versículo, hermanos. El Señor Jesús le dice a sus discípulos cuando no pudieron sacar un espíritu o echarlo fuera, les dice, este género, ¿qué dice, hermano? Ya vimos que hay géneros, ¿verdad? Hay principados, hay potestades. Y le estaba diciendo el Señor Jesús, este género, este espíritu o este tipo de demonio no sale o no puede salir sino con ¿qué? Ayuno y oración. Tenemos que estar preparados. Ahora yo no sé si mañana me voy a encontrar un endemoniado. Y no va a decir, ese no es mi ministerio, hermano, hace que le hablen al pastor. Amados hermanos, se presentan, cuando usted va en el seguro, cuando usted va en el camión, muchas veces hay gente que tiene esos espíritus, hermano, y lo podemos percibir, lo podemos sentir. Es necesario que estemos preparados porque usted no sabe en qué momento usted va a tener una batalla espiritual. Y no vaya a salir corriendo, hermano, usted tiene el poder de Dios en su vida.
Y no hay que darle la vuelta al endemoniado, sino decirle en el nombre de Jesús, sujétate y sal de este hombre, sal de esta mujer. El ayuno y la oración, hermanos, son armas que si nosotros las tomamos, el Señor nos va a investir de poder. Y es necesario que en la medida de nuestras posibilidades perseveremos en el ayuno y la oración. Y sobre todo, ahí en Hebreos 2:18, hermanos, fíjese bien lo que tenemos. Y ya estamos casi por terminar, hermanos. Lo leímos al principio. Tenemos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, amén. Hebreos 2:18 dice, pues cuanto Él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso ¿para qué, hermano? Para socorrer, para ayudarnos. No estamos solos, no podemos decir, ay, es que el diablo me tentó y caí. No, hermano, es una decisión. Y sí, somos seducidos. Ahorita vamos a cerrar con ese texto. Muchas veces somos seducidos, nuestro cuerpo, hermano, nuestros ojos, nuestros sentidos, muchas veces nos muestran cosas fáciles como se las mostraron al Señor, pero que no siempre son las correctas. Nuestros oídos muchas veces escuchan cosas que son agradables al oído, pero no le agradan al Señor y que no son edificantes para nuestra vida. Vamos a 1 Corintios 10:13, hermanos, porque el tiempo se está terminando. 1 Corintios 10:13. Le precede el 12, donde dice así que el que piensa que estar firme, ¿qué dice, hermano? Mire que no caiga. Nos está diciendo el Señor, fíjate, que no te me caigas. Fíjate que permanezcas firme, que permanezcas de pie. Y el 13 nos dice, el Señor nos los dice, y esto es de parte de Dios, hermano, no os ha venido, o sobrevenido, perdón, ninguna tentación, que es sinónimo de prueba, que no sea, ¿qué, hermano? Viene un pero bien importante, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué, hermano? La salida, para que podamos soportar. Amén. Qué hermoso es el Señor, hermano, porque no solamente nos hace pasar por esa prueba. Si no hubiera prueba, hermano, hay una alabanza que cantábamos cuando yo era niño, yo la escuchaba, decía que batalla no es batalla si no viene la prueba. Si no viene la calumnia, batalla no es batalla. ¿Cómo un estudiante puede medir sus conocimientos, puede saber si se va a graduar? A través de un examen. Ahora yo como padre no le voy a decir, hijo, no quiero que hagas ese examen. Yo sé que a él le va a afligir, que se tiene que desvelar, que tiene que estudiar. Pero una vez que él pase ese examen, el mérito lo va a tener él porque él se preparó. Por eso el Señor Jesús nos está invitando en esta noche y cerramos con Santiago 1:12, hermanos. Es necesario que pasemos nosotros esas tentaciones para que estemos, hermanos, seamos aprobados por el Señor. Y cuando venga esa tentación, hermano, es necesario que nosotros nos sometamos a la autoridad de Dios. Así como lo hizo Cristo, Él se sometió a la palabra y dijo, escrito está, nosotros también lo hagamos, hermano, en el nombre de Jesús. Dice el 1:12 de Santiago, bienaventurado el varón que soporta. Está hablando de varón, pero sabemos que estamos incluidos todos, hermanos, los varones, las varonas. Amén. Y dice, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué recibirá, hermano? Gloria a Dios, hermano. Esto nos tiene que animar. Dice que Dios ha prometido a los que le aman. El 13 dice, cuando alguno es tentado, fíjese bien, no diga que es tentado de parte de Dios. Nuestro Dios no tienta a nadie, porque en Él no hay maldad. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, cuando, ¿qué, hermano? De su propia concupiscencia es atraído, ¿y qué? Tenemos una batalla diaria con nuestro cuerpo, con esta carne, hermano, que es uno de los enemigos del creyente, la carne. Nuestro pastor siempre nos dice, los ojos quieren ver, estos oídos quieren escuchar, los pies quieren caminar. Pero es necesario, hermano, que nuestro espíritu
esté listo para cuando esto suceda, hermano. Y fíjese, dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz, ¿qué? El pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Pero quiero que cerremos con esto, hermanos. El Señor Jesús está con nosotros en todo momento. Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuántos días, hermano? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Póngase de pie, hermano, y vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te rogamos, Señor, que esta palabra la pongamos por obra, Señor. Sabemos, Padre, que muchas veces sucumbimos, Señor, ante las debilidades, ante las pruebas, ante las tentaciones, Señor, pero queremos pedirte perdón, Señor. Que seamos, Señor, esos hombres íntegros, esas mujeres íntegras en tu presencia. Que seamos coherentes entre lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos, Padre Celestial. Que seamos un ejemplo para nuestros hijos, para los que no creen también allá afuera, Padre. Que podamos ser hombres y mujeres de testimonio, Señor, que cuidemos ese testimonio, Padre. Que cuando la gente nos vea, Señor, pueda inspirar nuestra vida, Señor, algo bueno, Señor, y podamos decir, yo sirvo a un Dios vivo. Padre Celestial, te pido por la iglesia, Señor, que tú nos capacites, Señor, que nos prepares, que podamos usar estas armas, Señor, en todo momento. Que si alguno de mis hermanos, Señor, o yo te hemos fallado, Padre, que en esta tarde nos perdones, nos des un perdón amplio, Padre Celestial. Que podamos reflexionar en esta palabra, Señor, y saber que no estamos solos, que tú estás con nosotros, que tú vas como nosotros, como poderoso gigante, Señor, que tú estás con nosotros, que tú nos cuidas, que nos has dado tu palabra, a tu precioso Espíritu Santo, Señor, que tenemos las armas, Señor, espirituales, que tenemos esas armaduras, Señor, que dice tu palabra en Efesios, que podamos estar conscientes, Padre, y resistir en el nombre de Jesús, Padre, y que seamos conscientes de que tú no nos has dejado solos y que no podemos ser tentados más allá de lo que podemos resistir, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, en esta noche, que podamos darte la gloria, Señor, la honra, y que salgamos victoriosos en esa batalla diaria que nosotros enfrentamos, Señor. No en nuestras fuerzas, Señor, porque nosotros no tenemos poder, porque nosotros vamos a fracasar, pero sí en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por esta palabra. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.